Buenas noches, señoras y señores. Es un placer para mí participar en este programa del Purple Day in Epilepsy, sobre todo compartiendo el programa con el doctor Steve Schachter, que es una eminencia en el campo de la epilepsia. Lo que voy a revisar con ustedes en los próximos 20 minutos es un área de la epilepsia que es importante que pacientes y miembros de la familia tengan en presente, ya que es relativamente frecuente en personas con epilepsia y son las comorbilidades psiquiátricas, sobre todo la depresión y ansiedad. ¿A qué nos referimos con síntomas de depresión y ansiedad? Los síntomas de depresión más frecuentes son varios. El que nos indica que hay una gran probabilidad de que una persona esté deprimida es la presencia de la dificultad de tener placer en las cosas. Las cosas generalmente uno gozaba, ya no puede encontrar placer, no tiene ganas de hacerla. El otro síntoma cardinal es una sensación de tristeza que persiste durante varias horas o varios días o semanas. Y asociadas con estos síntomas, la persona puede sentirse que no tiene ningún futuro, se siente que no tiene la habilidad de planear las cosas, no quiere salir de la casa, llora constantemente, se siente irritable, culpable, aunque no haya hecho nada. Y además, problema es la presencia de ideación de suicidio, la sensación de que estaría yo mejor muerto, lo que puede conllevar al riesgo de que la persona trate de quitarse la vida. Asociadas con síntomas de depresión, muy frecuentemente existen los síntomas de ansiedad y por eso cuando yo doy una plática sobre depresión, siempre incluyo la presencia de ansiedad porque estos ocurren juntos muchas veces. Y los síntomas de ansiedad primordiales consisten en el que una persona esté constantemente preocupándose de las cosas, aunque no haya razón para preocuparse. Personas con síntomas de ansiedad frecuentemente pueden tener ataques de pánico, que son ataques en los que la persona de pronto siente que se van a morir o que algo terrible va a pasar, siente que les falta el aire, que les está dando un ataque al corazón, no pueden sentir un lado del cuerpo, se sienten con el corazón latiéndoles muy rápido. Y estos síntomas pueden durar entre 5 minutos hasta 20 minutos y muchas veces crean dificultad para las personas de salir de la casa por tener miedo de que les vengan estos ataques en la calle. Es lo que llamamos síntomas de agorafobia. En personas con epilepsia, los síntomas de agorafobia también pueden estar asociados con el temor de que les vengan las crisis epilépticas fuera de la casa. Otros síntomas es que la persona con ansiedad está inquieto y está caminando de un lado al otro en el cuarto. Ahora, cuando estamos hablando de síntomas de depresión o ansiedad, estos pueden ser una expresión de cuadros sintomáticos que no están asociados con la ocurrencia de las crisis epilépticas, es lo que llamamos síntomas o episodios interictales, o pueden estar asociados en forma temporal con la ocurrencia de las crisis epilépticas, que es lo que llamamos síntomas periictales. Y estos pueden ya sea
preceder la crisis epiléptica, lo que llamamos preictal, y se manifiestan en síntomas de depresión y ansiedad o irritabilidad durante 1 a 3 días antes de la crisis epiléptica, o puede ser la expresión de la crisis epiléptica, lo que llamamos ictales, y muchas veces es lo que se conoce como el aura, ahí en el cual los síntomas son de corta duración, entre 30 a 45 segundos, con síntomas de pronto de tristeza, depresión, llanto o síntomas de pánico. Y al final están los síntomas postictales, que son síntomas que ocurren después de la crisis epiléptica, pero generalmente no inmediatamente, sino que varias horas hasta 2 o 3 días después de las crisis epilépticas, y que pueden durar varias horas. También los síntomas de depresión y ansiedad en personas con epilepsia pueden resultar del tratamiento que se les da para el control de sus crisis epilépticas con fármacos antiepilépticos o con cirugía de epilepsia. Obviamente, el reconocimiento del tipo de síntomas de depresión y ansiedad que la persona está teniendo es primordial, porque el tipo de síntomas va a determinar el tratamiento que la persona debe de recibir. Esta es una tabla que muestra data de la frecuencia durante el curso de la vida de trastornos psiquiátricos en la población de personas con epilepsia. Este es un estudio que se hizo en Canadá. Así es que estos datos reflejan lo que pasa en la mayoría de las personas con epilepsia. Como pueden ver ustedes, comparado con gente sin epilepsia, las prevalencias son mucho más altas. El mensaje a llevar a la casa es que 1 de cada 3 personas con epilepsia en el transcurso de su vida va a haber sufrido de un trastorno de depresión o ansiedad. 1 de cada 4 personas con epilepsia va a haber sufrido de ideas suicidas en el transcurso de su vida. 1 de cada 5 personas va a haber sufrido de un cuadro de depresión mayor, y 1 de cada 4 personas con epilepsia van a haber sufrido de un cuadro de ansiedad. Es importante, por lo tanto, que las personas con epilepsia y sus familias tengan en cuenta este tipo de información, ya que esto debe ser traído a la atención del médico tratante para que puedan proveerles el tratamiento necesario. ¿Y por qué es importante que los pacientes lleven este tipo de información a la atención de su médico tratante? Primero, porque cuando uno sufre de depresión o ansiedad, hay un aumento en el riesgo de mortalidad a través de el suicidio. Una persona con epilepsia tiene mayor riesgo de cometer suicidio que la población general. Tiene un riesgo de 2 veces más alto de cometer suicidio en la ausencia de cualquier problema psiquiátrico. Pero si la persona está sufriendo de depresión, el riesgo de cometer suicidio aumenta 32 veces. Y si tienen un trastorno de ansiedad, el riesgo de cometer suicidio aumenta 12 veces. Las personas que tienen un trastorno de depresión y ansiedad tienen dificultad en tolerar los fármacos antiepilépticos, desarrollan efectos indeseables a los fármacos antiepilépticos, y eso causa que se les esté cambiando el medicamento, que se le hagan más estudios de laboratorio, etcétera, cuando en realidad lo que está interfiriendo con la tolerancia del medicamento es una depresión o un cuadro de ansiedad que no ha sido tratado. La presencia de depresión y ansiedad han sido demostradas como una de las causas más importantes en la pobre calidad de vida de la persona con epilepsia. Y lo que se ha visto es que en personas con epilepsia que no responden al medicamento, la presencia de depresión y ansiedad tiene
tienen un peor impacto en la calidad de vida de personas con epilepsia que las crisis epilépticas. Es esencial que toda persona con epilepsia que tenga depresión y ansiedad se le trate estos cuadros psiquiátricos para que puedan evitar ese impacto tan negativo en su calidad de vida. Asimismo, el tener un cuadro de depresión y ansiedad puede aumentar el riesgo de efectos indeseables con síntomas psiquiátricos al exponerse a ciertos tratamientos con fármacos antiepilépticos, como les enseñaré en unos minutos. Generalmente uno piensa de la ocurrencia de trastornos de depresión y ansiedad como una consecuencia de la epilepsia. Uno dice, bueno, si uno tiene epilepsia es normal de que desarrolle estos cuadros de depresión y ansiedad. Pero en realidad, en muchos pacientes con epilepsia, estos cuadros de depresión y ansiedad ocurren antes del inicio de la epilepsia. El inicio de la epilepsia aquí está marcado por esta línea amarilla. Y muchas veces ocurren en personas que tienen historia familiar de trastornos psiquiátricos, sobre todo de depresión y ansiedad. Historia familiar de trastornos psiquiátricos aumentan el riesgo de que una persona con epilepsia desarrolle cuadros de depresión y ansiedad, o la ocurrencia de depresión y ansiedad antes de la ocurrencia de epilepsia aumenta la probabilidad de que la persona después del principio de la epilepsia tenga de nuevo estos trastornos. Y si existen los dos factores, la historia previa y la historia familiar, el riesgo de trastornos de depresión y ansiedad aumentan en forma significativa. Esto es lo que llamamos el perfil psiquiátrico de la persona, que es esencial que el paciente lo tenga en cuenta y que el médico tratante haya investigado esta historia. Ahora, personas con epilepsia tienen de 5 a 20 veces mayor riesgo de desarrollar depresión, pero personas con depresión tienen 2 a 5 veces más riesgo de desarrollar epilepsia. Esto indica que existe una relación bidireccional entre depresión y epilepsia, y lo mismo se ve con trastornos de ansiedad y epilepsia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no es raro que personas con depresión que están siendo tratados con antidepresivos les venga una crisis epiléptica y el médico tratante llegue a la conclusión que el antidepresivo fue lo que le causó la crisis epiléptica, cuando en realidad esa crisis epiléptica iba a ocurrir como parte de la historia natural de la depresión. Y no es necesario descontinuar el tratamiento del cuadro psiquiátrico. Ahora, los cuadros de depresión en personas con epilepsia son idénticos a los cuadros de depresión que personas sin epilepsia tienen, y como dije antes, pueden asociarse con trastornos de ansiedad y con trastorno de personalidad. Los cuadros periictales que ya les mencioné, simplemente para enseñarles un poco de data. Este es en un estudio de 100 pacientes con epilepsia que no respondió a los fármacos antiepilépticos. 43% de estas personas reportaron desarrollar síntomas de depresión en forma habitual después de sus crisis epilépticas. 13 tenían ideas suicidas, 45 tenían síntomas de ansiedad, 7 tenían síntomas psicóticos, y estos son síntomas habituales que ocurrían después de tener las crisis epilépticas. Una de las observaciones importantes es que estos síntomas pueden durar con un rango de media hora hasta 108 horas, con una duración media de 24 horas.
Así es que se dan cuenta ustedes que al tener crisis epilépticas, varias personas pueden tener estos síntomas y cómo estos síntomas realmente les afecta su calidad de vida. Y lo mismo se puede decir para los síntomas de ansiedad que ocurren después de las crisis epilépticas, a donde la duración media puede variar entre 6 horas y 24 horas. Los síntomas de depresión y ansiedad, como dije antes, pueden resultar del tratamiento con ciertos fármacos antiepilépticos, pero esto ocurre sobre todo en personas que tienen historia previa de trastornos de depresión o ansiedad o historia familiar, y entonces se puede prevenir o anticipar que estas personas desarrollen estos síntomas psiquiátricos al ser expuestos a ciertos fármacos antiepilépticos. Por lo cual es muy importante que el médico tratante tenga bien claro la historia psiquiátrica de la persona con epilepsia y historia familiar psiquiátrica, porque al ser expuesto a ciertos fármacos antiepilépticos que se consideran que tienen propiedades psicotrópicas negativas, pueden estos fármacos desencadenar síntomas de depresión y ansiedad. Y estos fármacos son los barbituratos, como el fenobarbital y la primidona, las benzodiazepinas, el levetiracetam, el topiramato, la sonizamida, la vigabatrina, la tiagabina y el perampanel. Ahora, ciertos fármacos antiepilépticos tienen propiedades psicotrópicas positivas que los psiquiatras los usan para evitar la recurrencia de cuadros depresivos y de ansiedad. Y estos fármacos son la carbamazepina, el ácido valproico, la carbazepina, la lamotrigina, y fármacos que tienen propiedades anti-ansiedad son gabapentina, pregabalina y benzodiazepinas. En personas que han tenido cuadros de depresión y ansiedad y que están tomando estas medicinas, si se retiran estas medicinas, eso puede desenmascarar los síntomas psiquiátricos que habían estado bien controlados con estos medicamentos. Y así es que es importante que al retirar este tipo de medicamentos en personas con historia previa psiquiátrica, se esté prestando atención a la ocurrencia de síntomas psiquiátricos. El tratamiento de depresión y ansiedad incluye farmacoterapia con fármacos antidepresivos y terapia cognitiva, o muchas veces el uso de los dos tipos de tratamiento. La idea de la farmacoterapia es la remisión completa de los síntomas de depresión y ansiedad, y muchas veces va a ser necesario ajustar la dosis de los fármacos antidepresivos y de los fármacos antiepilépticos por la interacción que puedan existir entre los dos tipos de fármacos. Generalmente empezamos el tratamiento de depresión o ansiedad con uno de los fármacos de los antidepresivos de la bloqueadores de la recaptación de la serotonina, los SSRIs, y estos incluyen el citalopram, oxetralina. Si los pacientes continúan teniendo estos síntomas psiquiátricos, se cambia el medicamento a un fármaco de los bloqueadores de la recaptación de la norepinefrina y serotonina, y estos son los dos fármacos, venlafaxine o duloxetina. Y si no hay remisión de los síntomas, se puede pasar a un tercer fármaco que se llama mirtazapina. Esta tabla demuestra que los fármacos antidepresivos que usamos para el tratamiento de la depresión también son muy efectivos en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Entonces, en conclusión, hay que reconocer que trastornos de ansiedad y depresión son relativamente frecuentes en personas con epilepsia.
tienen impactos negativos en la vida de estas personas a varios niveles, incluyendo el peor control de las crisis epilépticas, peor tolerancia a los fármacos antiepilépticos, un aumento en el riesgo de suicidio, un impacto negativo en la calidad de vida. Pero la buena noticia es que estos síntomas se pueden tratar fácilmente con antidepresivos y, si es necesario, con cierta terapia, como dijimos, la terapia cognitiva. Con esto les agradezco mucho su atención.